Bienvenidos a una emisión más de Perfiles del 6 y en esta ocasión es un gusto platicar con el periodista, además de escritor, Ricardo Ravelo Galo. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por la invitación de acompañarlos en este programa. Primero, pues conocer a nuestra audiencia, a una persona que por muchos años ha escrito sobre el crimen organizado, la relación política con los gobiernos en turno. En un mundo tan peligroso y más en México, Ricardo, ¿por qué escribir en esa línea? Pues mira, realmente yo me topé con el tema del narcotráfico por accidente. Es decir, cuando yo ingresé como reportero de tiempo completo de la revista Proceso, allá por los años 90, en realidad yo había sido corresponsal del semanario en el estado de Veracruz. Y luego pues me incorporé como al staff. Y en aquel momento yo pedí cubrir el Senado de la República o la Cámara de Diputados, pero las fuentes ya estaban cubiertas. Entonces la única fuente que quedó libre o estaba libre en ese momento era la fuente policíaca. Concretamente era cubrir la Procuraduría General de la República y los temas de seguridad. Entonces, quiero manifestar y reconocer, admitir que la fuente policíaca a mí no me gustaba. Es decir, yo la había cubierto ocasionalmente, pero no era algo que realmente me llamara mucho la atención. Sin embargo, tampoco, en ese momento no pude decir que no, lo acepté y empecé de cero en una fuente que para mí en ese momento fue muy complicada, a diferencia de la fuente política, porque la fuente policíaca y tratándose del semanario, pues era muy exigente, ¿no? Era un nivel de trabajo muy exigente donde pues no bastaba con la cobertura de la información ordinaria, había que adentrarse a los expedientes de los casos, y quiero decir que me costó mucho trabajo, me llevó un poco más de 2 años realmente empezar a tener acceso a información y a publicar asuntos más o menos importantes. ¿Ha valido la pena? Sí, yo en aquel momento realmente estaba pues un poco frustrado y se lo expresé al director, le digo, bueno, es que la fuente no es fácil, ¿no? Me dice, yo lo sé, y me dio un consejo que realmente me resultó muy valioso, el señor Rodríguez Castañeda, me dice, mira, como en todo, dice, hay que hacer una siembra. Vete a consultar a abogados, jueces, magistrados, notarios, ministros, ve a platicar con todos, platica, aunque no tengas un asunto en particular, pero búscalos, dice, y ahí van a empezar a salir los asuntos. Entonces empecé a hacer esa labor y me llevó 1 año y medio, 2 años, y realmente fue fructífera porque cuando empecé a cosechar, pues me llegaban ya los expedientes, me llegaban las historias, pero también el país ya empezaba a entrar en una dinámica muy importante en materia de crimen organizado, ¿no? De tal manera que, cuando empezaron los grandes enfrentamientos entre los cárteles, pues ya para entonces ya había una red de fuentes que era valiosa, particularmente la que me funcionó mucho fue el contacto con los abogados de narcotraficantes, ¿no? Porque a través de ellos era muy fácil conseguir los documentos, los expedientes sobre juicios, extradiciones, y fue tan rico todo aquello que no solamente me dio para cubrir con los reportajes de Proceso, sino incluso para contar historias ya después en libros, ¿no? Con un partido hegemónico en aquel momento, después del 2000, vendría un viraje en la política mexicana hasta la fecha, pero el cambiar de color, el cambiar de partido, el hacer a un lado ya el partido hegemónico en el mundo periodístico, ¿ha cambiado la situación de ustedes como reporteros, como investigadores en ese tema? Mira, no, yo creo que no, en mi caso no, podría decir que no, digo, el hecho de que haya gobernado el PRI en muchos años, luego el PAN,
en realidad no cambió nada. Es decir, la censura siempre ha sido la misma, ¿no? Es decir, en esos gobiernos la política era la desinformación, es decir, no informar o informar a medias. Y la labor del reportero era meterse a fondo en todos los asuntos, ¿no? Entonces, pues se trataba de ir desnudando al poder con todas las complicidades, con todos los errores. Ese era el periodismo que hacíamos, ¿no? en proceso. Y creo que hasta la fecha eso sigue imperando, aun cuando se diga que hay apertura, pero creo que todavía tenemos que vencer barreras, pero me parece que cuando un reportero se traza objetivos y tiene los contactos y tiene las formas de llegar su información, pues no hay límites, ¿no? Es decir, se puede trabajar. Lo que sí creo que los riesgos han aumentado muchísimo de 20 años a la fecha, ¿no? En ese sentido, al tomar temas, al describir pues episodios incómodos para muchos personajes, en todo este periodo, ha llegado el momento en que pues se han puesto de frente a algún político donde pues te haya amenazado en ese sentido, al sentir que algo de lo que tú publicas o has investigado le resulte pues bastante incómodo? Mira, yo a lo largo de mi carrera y sobre todo en la investigación del tema del crimen organizado, yo he tenido 3 etapas, 3 momentos muy complicados. Fueron 2 amenazas de muerte y una calumnia, ¿no?, que se orquestó desde la presidencia de la República con Felipe Calderón a través de Televisa, que fue un golpe muy fuerte. ¿Esta última parte te refieres a la detención de este personaje que se conoce como El Grande? Ese, fue en 2010. Resulta que las dos, bueno, te cuento, la primera amenaza viene, según tengo conocimiento, de los Zetas, ¿no? Y en aquel momento yo andaba de vacaciones por Buenos Aires y me entró una llamada telefónica donde me amenazaron, ¿no? Entonces, pues me sentí mal, en aquel momento fue muy fuerte, pero bueno, regresé a México y platiqué con mis superiores en proceso y me dijeron que había que tomarlo con calma. Me tomé otro tiempo y regresé a mis tareas. Una segunda amenaza, estaba yo en mi casa en la Ciudad de México y ahí fue donde también por un teléfono privado de la casa entró la siguiente llamada. Esta llamada, el antecedente es que habíamos publicado un reportaje de la corrupción de PGR cuando era Marisela Morales la procuradora. Que ahora creo que, bueno, estaba en Milán de cónsul. En Milán de cónsul, ¿no? Y entonces habíamos exhibido muchas cosas muy graves, corrupción, protección al crimen organizado. Se hablaba entonces de que ellos habían detenido y liberado al Mayo Zambada a cambio de un soborno multimillonario. Y entonces, pues bueno, ese fue el antecedente inmediato, ¿no?, de esa amenaza. Y este otro evento tuvo que ver con muchos reportajes que se publicaron sobre El Grande, pero particularmente después de su detención, salió a colación un tema que tenía que ver con el bautizo de un senador de Coahuila, que era compadre de Calderón, y que Calderón fue el padrino de su hija. Y en ese evento estuvo presente El Grande como invitado. Entonces, según los testigos que declararon, El Grande saludó al presidente y el presidente le dijo, mucho gusto, estoy a sus órdenes. Bueno, le dijo El Grande, perdón, mucho gusto, señor presidente, estoy a sus órdenes. Y el presidente contesta, igualmente. Y entonces todo eso queda asentado luego en un documento que lo publicamos. Ya para entonces El Grande estaba detenido. Y luego, como en venganza, en respuesta, en presidencia nos mandan una carta aclaratoria, se contesta y lo que viene a continuación es un video donde le piden al Grande declarar que le había pagado a proceso a través de mí $50,000 para que los dejaran de publicar
cosas de él. Evidentemente todo eso era una calumnia y bueno, nos dimos cuenta de que las fechas que referían de los reportajes no coincidían. En las fechas en que declaró, él se refería a números de proceso que ni siquiera se habían publicado y entonces, bueno, se dio aquello, proceso contestó muy bien y lo que nos dimos cuenta es que, bueno, finalmente fue algo orquestado entre Presidencia de la República, la PGR, contando como ariete a la empresa Televisa, ¿no? Entonces fueron los 3 eventos duros que yo enfrenté en aquel momento como reportero y sobre todo trabajando estos temas delicados, ¿no? Sí, creo que es muy difícil a veces salir digamos, sin ser tocado, sin ser golpeado, pues de un tema tan difícil que implica tanto a políticos como a empresarios con criminales, ¿no? Y aún bajo ese riesgo, todavía en México, al igual que tú, existen otros periodistas que asumen esos riesgos y siguen delatando ese tipo de acciones. Sí, es decir, claro, ahora los riesgos son mayores, porque antes, por ejemplo, yo recuerdo que en proceso como reportero íbamos a todas, a veces hasta sin conocer a las fuentes. Recibíamos una llamada, planteaban un asunto, nos llamaba la atención e íbamos al lugar. Y ahora eso no se puede hacer, ¿no? Porque ir a un lugar desconocido con desconocidos, pues bueno, es ponerse prácticamente en manos de la muerte, ¿no? Y sí, yo también digo, admiro mucho el trabajo valiente de muchos colegas que pese a todo, pues han continuado publicando cosas muy reveladoras, muy interesantes en este sórdido mundo del crimen, ¿no? Sí, si me permites, vamos a una pausa. Al regresar, nos compartes un poquito de esta análisis, si ha cambiado la radiografía del crimen organizado en los últimos años y también un poquito que nos compartas sobre tus recientes trabajos, los que están en puerta y los que ya has presentado. Vamos a la pausa y regresamos. Ya regresamos. En esta ocasión estamos charlando con el escritor y periodista Ricardo Ravelo, por cierto, Premio Nacional de Periodismo 2013, ¿verdad? Sí, yo he ganado de hecho 2 premios, aunque bueno, aclaro también que a lo largo de mi trayectoria yo nunca he trabajado para ganar premios, ¿no? Han sido consecuencias de ciertas publicaciones. 2013 me parece que sí, no tengo ahorita el dato, pero sí fue 2013 el Premio Nacional de Periodismo. Y en ese mismo año me dieron el Premio Rodolfo Walsh por un libro que se llama Narcomex, que se publicó en España sobre la radiografía del crimen organizado mexicano y que se entregó en la Semana Negra de Gijón al mejor libro de no ficción. Son los únicos que yo he ganado. ¿Alguno de tus trabajos han llegado hasta un guión de cine? ¿O te han buscado para tratar de sacar esos trabajos? Tuve 2 acercamientos con igual número de cineastas que quisieron trabajar algunas cosas. Empezaron, por ejemplo, a uno de ellos le llamó mucho la atención trabajar la historia del Chapo. Estoy hablando hace más de 10 años. Pero no la concluyeron. Luego hubo otro cineasta que tenía ahí algún vínculo con Televisa, que querían sacar unas series. Platicamos muchas veces sobre esto, pero al final no se concretó nada. Podemos decir que en este 2019 el capo de capos después del Chapo Guzmán es Nemesio Ceguera. Sí, él es uno de los más importantes. Yo diría que, bueno, pero antes de él, yo creo que el personaje central el último capo importante es el Mayo Zambada, ¿no? El Mayo Zambada sigue siendo, desde mi punto de vista, un personaje periodísticamente muy atractivo, ¿no?
Y que por cierto, don Julio Scherer tuvo la oportunidad, y el crédito es para Proceso, de encontrarlo. De encontrarlo y platicar con él, exacto. Sí, así es. Retomando este tema, actualmente, ¿cuál es la radiografía del crimen organizado? Si bien en gobiernos anteriores, en periodos anteriores, se hablaba de cárteles como los Zetas, de cárteles de Sinaloa, pero ha habido escisiones, y actualmente, ¿cuántos cárteles hay en el país? Mira, digamos que después de todos estos acomodos, reacomodos, lo que tú dices, escisiones, asociaciones, en realidad yo lo que he contabilizado son 14 cárteles. 14 cárteles en México. Por lo menos la mitad de estos operan ya a nivel del continente latinoamericano, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, los cárteles no han cambiado, sí han cambiado sus dinámicas, ¿no? Seguimos, por ejemplo, con el cártel de Tijuana, muy reducido, pero está afincado en Tijuana, Baja California. Tenemos el cártel de Juárez, el cártel del Golfo, los Zetas, tenemos al cártel de Sinaloa, tenemos a los Caballeros Templarios, Jalisco, los Valencia, Jalisco, tenemos a los Viagras, tenemos al cártel de Tláhuac, ¿no? Tenemos al cártel de Tepito Unión, tenemos otro grupo que es lo que quedó de la organización Beltrán Leiva. Tenemos, por ejemplo, a la familia Díaz Parada, que es un pequeño cártel de traficantes de marihuana, ¿no?, en Oaxaca. Y el cártel de la Sierra del Sur, en la zona de Guerrero, los Rojos, los Guerreros Unidos, por citar solo algunos, ¿no? Pero en realidad yo he contabilizado 14. Ahora, en células o grupos pequeños, grupos criminales pequeños, el estado de Guerrero es el que más tiene. Se habla de 450 pequeñas organizaciones que trabajan por municipios, por regiones, pero con un componente interesantísimo que ya se está, digamos, dispersando en todo el país, que la mayor parte son grupos familiares que, además de detentar un control criminal regional, tienen el control político porque algunos de sus miembros son alcaldes, son regidores o son comandantes de la policía, ¿no? Y es una base para que ellos puedan operar. Totalmente, tienen el poder político que para la protección, tienen el cerco policíaco para la protección y aparte control territorial. En ese mismo sentido, leía con atención una de tus colaboraciones en Sin embargo, donde tú hacías una pregunta. ¿El presidente Andrés Manuel López Obrador es un aliado o un enemigo del crimen organizado? Mira, lo titulé de esa manera porque todavía no se entiende a qué juega el presidente en esta lucha contra el crimen organizado, ¿no? Sí, todavía no se entiende. Sobre todo porque el crimen organizado se le tiene que combatir desde muchos frentes, ¿no? Desde otra vía, ¿no? Desde el tema de la coerción usando la ley, la coerción del Estado, mediante un combate eficaz que toque la parte financiera, que desactive las redes políticas y empresariales vinculadas con estos grupos, para poder ir desactivando todas las modalidades de crimen organizado que se han entreverado entre la política y las actividades empresariales. Pero sí ves errónea la estrategia de abrazos, no balazos, para matar al crimen organizado. Es totalmente equívoca, ¿no? Es decir, ningún gobierno va a buen puerto con una política de cero intervención, porque al final del día lo que está mostrando es una debilidad. En todo el mundo al crimen organizado se le combate, claro, no todo con pistolas, pero sí con estrategia en muchos sentidos, con inteligencia. Insisto, un punto clave que por lo menos en Italia y Colombia funcionó muchísimo es quitarles el dinero, ¿no? Es decir, hoy no vemos que la unidad... ¿No ves la actuación de la unidad de inteligencia financiera que está actuando en consecuencia? Empieza, pero digamos que todavía falta muchísimo porque
hoy no tenemos todavía claro cuál es el mapa patrimonial del crimen organizado en el país, ¿no? ¿Qué tan cierto hay ese famoso mito que siempre en algún sexenio se empodera algún cártel? Siempre, es decir, cada presidente, desde hace muchos sexenios, cada presidente ha tenido su capo favorito, ¿no? A mí me parece que en este sexenio el cártel de Sinaloa es el cártel hegemónico. Ya lo demostró el gobierno en octubre último con lo del evento de Culiacán. Es decir, es un cártel poderoso, con capacidad de reacción y que además, bueno, pues puso de rodillas al gobierno, soltaron a Ovidio Guzmán y creo que tiene muchas lecturas este evento porque hay una explicación en el sentido de que, bueno, esto evitó muertes, pero para mí es el primer territorio que el gobierno federal le cede a un grupo criminal, ¿no? En este caso Sinaloa. Y en ese sentido, el gobierno recientemente ha dicho que va a continuar con el tema de las extradiciones, sobre todo con la presión de los Estados Unidos y la colaboración entre ambos países. Esto de las extradiciones, ¿sí resulta, sí es viable políticamente para el gobierno y eficazmente para el combate hacia el crimen organizado? Mira, yo creo que digamos, las extradiciones desde hace muchísimos años han sido una forma de bajarle presión a algunos países, ¿no? Por ejemplo, en Colombia fueron muy socorridas las extradiciones en la etapa tan álgida que vivieron como se está viviendo ahora en México. Y además en Colombia no había cárceles para capos, ¿no? Se fugaban, ¿no? Por las redes de complicidades que tenían. Entonces, lo que hacían era, bueno, mandarlos a Estados Unidos y allá están muchos colombianos presos importantes. Los Rodríguez Orejuela están allá. En México también se optó por las extradiciones, pero yo creo que no es un tema de si conviene o no a México. Es decir, si Estados Unidos pide en extradición a un capo, o sea, México de alguna manera se ve presionado y obligado a capturarlo y a enviarlo, ¿no? Yo creo que ahí es donde todavía falta medir qué tanto realmente México va a subordinarse a la política antidrogas norteamericana, que dicho sea de paso es la que manda en el continente. Y a veces no les importan los temas de soberanía. Ya lo hemos visto, la DEA opera en México abiertamente. ¿Qué opinas, por ejemplo, de esta petición con lo ocurrido a la familia Levarón, donde están pidiendo que se les dé pues el calificativo de narcoterrorismo para poder intervenir el gobierno de la Casa Blanca? Yo creo que es una medida que se tiene que hacer porque no solamente para que intervenga Estados Unidos, sino porque a nivel internacional hay muchísimas organizaciones para combatir el terrorismo, que tienen financiamiento internacional, que pueden auxiliar a los países en emergencia, como es el caso de México, para desactivar estas redes. ¿Cuál es tu valoración del ejercicio periodístico en estos tiempos? Mira, sigue siendo evidentemente el ejercicio periodístico en México uno de los más, o si no es que el más elevado en cuanto a riesgos. Hay territorios, por ejemplo, que pueden considerarse como minados completamente, donde ir a reportear es prácticamente ponerse frente a las balas. Estamos hablando de Veracruz, estamos hablando de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, ni se diga Sinaloa. Es decir, donde ejercer el periodismo es asumir un riesgo, digamos, de donde el reportero va casi a 9-1, ¿no? 9 puntos en contra 1 de posibilidad de salir ileso. Es decir, es nada, ¿no? Si no se acoge a uno a un protocolo nacional o internacional para poder hacer una labor que valga la pena. Y en nada abona también el hecho de que el gobierno federal pues adjetivice, ataque cuando recibe un cuestionamiento, lo hemos visto recientemente.
No, es decir, para el gobierno federal pareciera que esto no importa, ¿no? Es decir, si importara ya los casos hubieran aclarado, hubiera detenidos. Creo que el 2% de más de 200 y pico de casos del 2000 para acá están resueltos, ¿no? Es decir, es nada. Es decir, el grueso está totalmente impune. Y aquí lo lamentable es que mientras la impunidad reine, las posibilidades de que sigan muriendo reporteros van aumentando, ¿no? Pues ha sido un gusto charlar, Ricardo, No, contigo. ustedes, Te digo, gracias. quedarán seguramente, si tu agenda lo permite, buscaremos una segunda plática. Hay muchos temas todavía por ahí. ¿Cómo no? Pero finalmente, ¿en dónde te siguen, en dónde te leen para la audiencia? Bueno, yo estoy ahora escribiendo cada viernes en el portal sinembargo.mx para El Sol de Quintana Roo, diario, una columna de opinión todos los días. Y en mi portal contactopolitico.com también me pueden leer diariamente. Me pueden seguir a través de Twitter en rravelo27 y estoy a la orden para cualquier cosa. Y muchas gracias por la invitación, Ricardo, a ustedes. Y bueno, pues con esta charla nos despedimos y nos vemos en otra emisión más de Perfiles del 6. Muy buenas noches.